El mercado global prospera gracias al intercambio de bienes a través de las fronteras. Tanto las empresas como los consumidores se benefician de la disponibilidad de productos de todos los rincones del mundo. Esta compleja red de comercio internacional se basa en una comprensión común de las reglas y responsabilidades. Aquí es donde entran en juego los Incoterms. Los Incoterms, abreviatura de términos comerciales internacionales, son un conjunto de términos comerciales estandarizados publicados por la Cámara de Comercio Internacional. Estos términos definen las responsabilidades de los compradores y vendedores en las transacciones internacionales, garantizando la claridad y minimizando los malentendidos. Proporcionan un lenguaje común para compradores y vendedores de diferentes países con diferentes sistemas legales y prácticas comerciales. Al utilizar los Incoterms, las empresas pueden agilizar sus operaciones comerciales internacionales y reducir el riesgo de disputas. Los Incoterms se clasifican 11. Hoy hablaremos de los 4 principales que son FOB, CIF, DDP, XW. Dentro de cada grupo, los Incoterms específicos describen las obligaciones precisas de ambas partes en cada etapa de la transacción. Comprender los Incoterms es crucial para cualquier persona involucrada en el comercio internacional, desde pequeñas empresas hasta corporaciones multinacionales. Al proporcionar un marco claro para las responsabilidades y obligaciones, los Incoterms facilitan transacciones más fluidas y promueven una mayor confianza entre los socios comerciales. Los Incoterms juegan un papel vital para facilitar un comercio internacional fluido y eficiente. Su importancia radica en la necesidad de claridad y certeza en las transacciones que involucran a partes de diferentes países. Al proporcionar un conjunto estandarizado de reglas y definiciones, los Incoterms ayudan a cerrar estas brechas y minimizar el potencial de malentendidos o disputas. Uno de los principales beneficios de utilizar los Incoterms es la claridad que aportan a las obligaciones contractuales. Cada Incoterm describe claramente las responsabilidades del comprador y del vendedor en cada etapa de la transacción. Esta claridad reduce la probabilidad de que surjan disputas por ambigüedad o mala interpretación de los términos. Además, los Incoterms brindan mayor certeza en términos de asignación de costos y riesgos. Al especificar el punto en el que el riesgo de pérdida o daño de los bienes pasa del vendedor al comprador, los Incoterms permiten a las empresas evaluar y gestionar con precisión su exposición a posibles pérdidas durante el transporte. La naturaleza estandarizada de estos términos simplifica las negociaciones y la documentación de los contratos, reduce las cargas administrativas y facilita plazos de transacción más rápidos. Al utilizar Incoterms universalmente reconocidos, las empresas pueden agilizar sus procesos de importación y exportación, ahorrando tiempo y recursos. Franco a bordo, o FOB, es uno de los Incoterms más utilizados en el comercio internacional, particularmente para mercancías transportadas por mar o vías navegables interiores. FOB designa un punto específico en el que la responsabilidad de las mercancías, así como el costo y el riesgo asociados con ellas, se transfieren del vendedor al comprador. Este punto suele ser la barandilla del buque en el puerto de embarque designado. Bajo los términos FOB, el vendedor es responsable de entregar las mercancías despachadas para la exportación y cargadas en el buque designado por el comprador en el puerto de embarque designado. Esto incluye el embalaje, el etiquetado y la obtención de las licencias o documentación de exportación necesarias. El vendedor también asume todos los costos y riesgos asociados con las mercancías, hasta que hayan pasado la barandilla del buque en el puerto de embarque. Una vez que las mercancías han pasado la barandilla del buque, el riesgo de pérdida o daño de las mercancías, así como la responsabilidad de todos los costos posteriores, se transfieren al comprador. Esto incluye los costos del flete marítimo, el seguro, los aranceles de importación, el despacho de aduanas y el transporte terrestre hasta el destino final del comprador. Por ejemplo, digamos que un exportador de café colombiano vende un cargamento de granos de café a un importador estadounidense bajo los términos FOB Cartagena. El vendedor es responsable de entregar los granos de café en el puerto de Cartagena, despachados para la exportación y cargados en el buque designado por el comprador.
Una vez que los granos de café han pasado la barandilla del buque en Cartagena, el comprador asume toda la responsabilidad y los costos. Coste, seguro y flete, o CIFE, es otro Incoterm utilizado con frecuencia, comúnmente empleado en el comercio internacional que involucra transporte marítimo. De manera similar a FOB, CIF designa un punto en el que el riesgo de pérdida o daño de las mercancías pasa del vendedor al comprador. Sin embargo, a diferencia de FOB, CIF requiere que el vendedor obtenga y pague el seguro marítimo de las mercancías durante el transporte internacional principal. Bajo los términos CIF, el vendedor es responsable de entregar las mercancías, despachadas para la exportación y cargadas en el buque en el puerto de embarque designado. Además, el vendedor está obligado a pagar los costos y el flete necesarios para llevar las mercancías al puerto de destino designado y obtener cobertura de seguro marítimo para las mercancías durante el viaje por mar. El riesgo de pérdida o daño de las mercancías se transfiere al comprador cuando las mercancías pasan la barandilla del buque en el puerto de embarque. Por ejemplo, si un exportador de café colombiano vende un cargamento de granos de café a un importador japonés bajo los términos CIF Tokio, el vendedor es responsable de entregar los granos de café en el puerto de embarque en Colombia, despacharlos para la exportación, cargarlos en el buque, pagar el flete marítimo a Tokio y obtener cobertura de seguro marítimo para el viaje. El comprador, a su vez, es responsable de descargar los granos de café en el puerto de Tokio, despacharlos en la aduana y transportar las mercancías a su destino final. El CIF suele ser preferido por los compradores que prefieren que el vendedor se encargue de los trámites del seguro y el flete hasta el puerto de destino. Entregado. Derechos pagados o DDP es un término en el que el vendedor asume toda la responsabilidad y los costos hasta que las mercancías se entregan en el lugar del comprador. Es uno de los Incoterms más favorables para el vendedor, ya que brinda la máxima comodidad al comprador. Ejemplo, el vendedor organiza todo el proceso hasta que el café llega a la tienda del comprador en su país, cubriendo todos los costos. En fábrica, o XV, es todo lo contrario a DDP. Aquí, la responsabilidad del vendedor termina cuando las mercancías están disponibles para su recogida en sus instalaciones. El comprador asume todos los costos y riesgos a partir de ese momento. Ejemplo, el productor de café solo entrega el producto en su finca y el comprador se encarga de todo el transporte y logística. Exactamente, Brian. Este término se utiliza a menudo cuando el comprador tiene mejores capacidades logísticas o desea tener más control sobre el proceso de envío. Entonces, cuando se trata de franco a bordo, o FOB, una gran ventaja es que el comprador tiene más control sobre el proceso de envío. Pueden elegir su propio transportista y negociar las tarifas de envío directamente. Sin embargo, la desventaja es que el comprador también asume más riesgo y responsabilidad una vez que las mercancías están a bordo del buque. Absolutamente, Damaris. Por otro lado, con coste, seguro y flete, o CIF, el vendedor se encarga del envío y el seguro hasta el puerto de destino. Entregado derechos pagados, o DDP, puede ser muy ventajoso para el comprador porque el vendedor se encarga de casi todo, incluidos los aranceles e impuestos de importación. El comprador solo necesita recibir las mercancías, pero esto también significa que el vendedor tiene que navegar por las complejidades de las regulaciones de importación en el país del comprador, lo que puede ser bastante desafiante. Así es, Brian. Por otro lado, en fábrica, o XOW, asigna la menor responsabilidad al vendedor. El comprador se encarga de todos los aspectos del transporte y el despacho de aduanas. Al seleccionar el Incoterm adecuado para su comercio de café, es fundamental tener en cuenta factores como el nivel de control que desea tener sobre el proceso de envío, los riesgos que está dispuesto a asumir y los costos involucrados. Cada Incoterm ofrece un equilibrio diferente de responsabilidades entre el comprador y el vendedor, por lo que es importante elegir uno que se alinee con las necesidades y capacidades de su negocio. En el mundo globalizado de hoy, comprender los Incoterms es más importante que nunca.
proporcionan un conjunto estandarizado de reglas que ayudan a facilitar el comercio internacional al definir claramente las responsabilidades de los compradores y vendedores. Exactamente, Brian. Con el auge del comercio electrónico y las transacciones transfronterizas, tener un conocimiento sólido de los Incoterms puede marcar una diferencia significativa para garantizar operaciones comerciales fluidas y eficientes.